Gabriel Merino es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata, es docente de geografía en la carrera de Relaciones Internacionales en la misma universidad, trabaja en el posgrado sobre América Latina y tiene una cantidad impresionante de publicaciones. Yo supongo que debe estar cerca de los 85 años más o menos, porque por la cantidad de trabajo que ha puesto, más o menos debe ir por ese lado, pero me parece que me engañaron, porque es mucho más joven que nosotros dos, Hugo. Sí, así que vamos a saludarlo. ¿Qué te parece? Le damos un gran abrazo virtual. ¿Qué tal? Un gran abrazo, Hugo, Eduardo. Es un gustazo estar acá. Un poco exagerada la presentación, pero bueno, me gusta estar con amigos. Y la verdad es que sí, muy lindo. Y aparte, Eduardo, yo, como vos sabés, te pido y también disfruto mucho de tus análisis, así que estamos como en sintonía bastante permanente. Vamos a empezar livianito, ¿no? como para romper el hielo. Desde que soy pibe, hace muchísimo, escucho que ante diferentes situaciones, o por la guerra de Vietnam, o por, no sé, por distintas, que se viene el fin del imperio. ¿Viene el fin del imperio ahora con el coronavirus, la pandemia, la crisis sanitaria que está viviendo Estados Unidos, y económica también, por supuesto? Y ahora lo que vamos a tener más que el fin del imperio es un imperio en declive que va a exprimir todas sus armas para tratar de detener su caída, para tratar de conservar una posición dominante en el sistema mundo, no ya hegemónica, sino ya no es el imperialismo norteamericano o angloamericano por el que ese polo de poder funciona, ¿no? como un mismo actor, ¿no? Estados Unidos, el Reino Unido y aliados. Si bien ya no tiene, decía, la hegemonía, hay una crisis de hegemonía evidente, sí todavía tiene fuertes armas, tanto financieras como económicas, como específicamente militares, mediáticas y de otro tipo, y tecnológicas, por supuesto, para conservar una posición fuerte y desde ahí tratar de no declinar. Lo que seguramente sí estamos, o por lo menos es lo que yo afirmo, desde el 2001 arrancó una transición geopolítica. No por nada, desde el 2001 Estados Unidos declara la guerra al terror, que es un poco la guerra cualquiera que desafía su posición dominante en el sistema. Desde el 2001 vemos aparecer y fortalecerse un conjunto de actores contrahegemónicos, como Rusia, China, o incluso el propio Irán, digamos, aunque en una escala muchísimo menor, pero también vemos que se rompen las alianzas fundamentales, o se quiebran, o se resquebrajan, o tiene contradicciones las alianzas fundamentales en la cual se basaba la hegemonía norteamericana, que era, por ejemplo, Europa Occidental. Hoy vemos como esa relación entre Washington y París y Berlín, es decir, el eje fundamental de la Europa continental, están cada vez más resentidas por distintos temas. Y también vemos cómo en otros lugares de la periferia mundial o del sur global emergen también, con oleadas, con avances y retrocesos, procesos también contrahegemónicos, procesos de reivindicación soberana, de rechazo al orden unipolar y rechazo al programa de neoliberalismo periférico. Eso claramente lo vemos también desde el 2001 en América Latina, quizás un poco antes, desde 1999 con la asunción de Hugo Chávez en Venezuela, crisis de Brasil que también es en 1999, el 2001 que toca en Argentina, y todo un cambio en el proceso latinoamericano que nos llega a consolidar un polo de poder propio, pero genera todo un avance en lo que tiene que ver con grados de soberanía relativos. Entonces, en ese mundo estamos. Sí, justamente cuando hablabas de las alternativas que se presentaron en aquel momento en América Latina, ¿vos ves en este momento a nivel mundial alguna alternativa? Es decir, ¿salimos de un orden y pasamos a otro?
o qué es lo que viene? Ahora, lo que nosotros me parece que entramos, y con la pandemia eso se acelera, en una situación de, utilizando las palabras de Giovanni Arrighi, un sociólogo italiano que trabajaba estos temas, que murió hace poco tiempo. Entramos en una etapa de caos sistémico, de las grandes transiciones hegemónicas. Vos primero tenés una crisis de hegemonía del orden mundial y del actor o de los actores dominantes, y después pasás a un caos sistémico. ¿Qué es guerra? Guerra no necesariamente tiene que ser una guerra como vivimos entre 1914 y 1918 y después 1939-1945. Eso es un proceso, el proceso de entreguerras. Ese fue un proceso de caos sistémico, que es donde a nosotros nos sirve mirar para ver algunas claves del presente. Ese periodo que va entre 1914, 1945 y quizás lo podemos extender hasta 1953, que es cuando el inicio de la guerra de Corea, ¿no? Y ahí se cierra todo un proceso que tiene que ver con el ascenso de la hegemonía norteamericana, estadounidense. Entonces decía, ¿no? Hoy estamos en esa situación de que entramos en caos sistémico, que es una lucha de todos contra todos, que claramente uno puede ver que a partir del 2014, con la guerra civil en Ucrania, la intensidad de la guerra civil en Siria, participando todas las potencias, la situación en el Mar del Sur de China y todo un conjunto de escenarios de conflicto a nivel mundial, uno empieza a ver que se desarrolla una guerra mundial híbrida y fragmentada. Si no es una guerra convencional, ni es una guerra como vimos de esas catastróficas como la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Es una guerra que en un escenario de destrucción mutua asegurada por el arsenal nuclear que tienen las grandes potencias, se desarrolla con distintas formas. Por ejemplo, combina las revoluciones de color, los golpes blandos, como se llama, en territorios, para disputar territorios, con las guerras no convencionales o guerras a través de las guerras proxy o las guerras civiles, en donde pueden estar involucradas las principales potencias, pero también es una guerra financiera, como vemos con las sanciones que se realizan a Rusia a partir de 2014, o las sanciones a Irán, o bueno, ahora también se han profundizado las sanciones a Cuba, el bloqueo a Cuba, las sanciones a Venezuela. Es una guerra económica, es una guerra comercial, como ha declarado Trump, es una guerra informática, de una ciberguerra. Recordemos que también algunas primeras acciones de la ciberguerra fue cuando le insertaron un virus al plan de desarrollo nuclear iraní, que por parte de Estados Unidos e Israel, que retrasó bastante ese desarrollo iraní. Es decir, una guerra en todos los frentes, diluida, que Joseph Nye, un teórico de estos temas de Harvard, define como una guerra en la cual el objetivo central es destruir la voluntad política del adversario, destruir moralmente al adversario, ¿sí? Que deje de luchar, que se subsuma a un orden mundial de forma subordinada. No necesariamente... Habitualmente, es decir, los medios y un poco la opinión pública muy influida por la televisión y por los grandes titulares, piensa que, bueno, decae Estados Unidos, vienen los chinos y este va a ser un mundo chino. Vos estás diciendo que no, vamos al caos, pero en ese caos se puede vislumbrar alguna claridad, se puede decir esto va más o menos para la izquierda o va más o menos para la derecha. Y hay algunas tendencias estructurales que creo que con la pandemia se aceleraron. Uno es, como decía, el declive relativo de Occidente, de Estados Unidos en particular, y el ascenso de Asia-Pacífico, que fue primero Japón, después, bueno, Corea, Taiwán, Singapur, otros, pero sobre todo ahora el gigante China. Esto marca una completa ruptura de la tendencia desde el siglo XV y particularmente la tendencia desde el siglo XIX, que fue cuando el Reino Unido subordinó a Asia, particularmente a la India y a China. Entonces se rompió eso, y la tendencia que tenemos es al revés. Una de las cuestiones particulares es que entonces no es una transición hegemónica dentro de las transiciones de la modernidad que nosotros vimos.
es una transición muy distinta, porque lo que emerge no es un Estado, un conjunto de potencias de Europa, Estados Unidos, de Occidente. Lo que emerge y lo que desafía es otra cosa. Eso que desafía esa otra cosa con China no es bajo un modelo capitalista típico. Obviamente hay relaciones de producción capitalista en China, pero el capital no controla el Estado, y por otro lado se desarrollan todo otro conjunto de relaciones de producción que hibridan, que generan un modo híbrido. De hecho, la propiedad de la tierra sigue siendo colectiva, las empresas estratégicas de Estado son las que manejan los principales núcleos industriales, tecnológicos, comerciales, financieros. Entonces lo que emerge es otra cosa. Otra tendencia que nosotros vemos estructural y hacia dónde va es que el sur global viene emergiendo, que eso no es nuevo, viene desde los 50, viene achicando la brecha con respecto al norte global. Quizás en América Latina es donde eso tiene más, genera más choques y peleas, porque está el gigante norteamericano que necesita subordinar su patio trasero y limitar ese desarrollo y ese levantamiento de América Latina como parte del sur global. Pero hay una tendencia importante. Otra tendencia importante es que nosotros estamos entrando, algunos lo llaman cuarta revolución industrial, otros lo ven como una profundización del paradigma de la tercera revolución industrial, de los cambios en la tecnología de la información y la comunicación. Pero lo que sí vemos que se profundiza toda una transformación en las relaciones de producción, incluso dentro del capitalismo, con el teletrabajo, el comercio electrónico, la inteligencia artificial y otras cuestiones, y se aceleran un conjunto de cambios tecnológicos que van a reconfigurar el orden próximo. Lo que nosotros vemos hoy por hoy es que en la lucha por distribución de poder y riqueza, que es lo que está en juego, ¿no?, en esta gran transición, y para ir a tu pregunta bien concreta, es claramente que el sur global y los actores contrahegemónicos tienen cada vez más capacidad de luchar por mayores cuotas de poder y mayores cuotas de riqueza. Obviamente, eso se resuelve después en enfrentamientos, en capacidades para hacerlo efectivo. Después, cada conflicto, cada situación, hay que ver si lo pueden lograr o no. Pero eso hay una tendencia ahí. Y por otro lado, siempre yo recuerdo que son en estas grandes transiciones hegemónicas cuando se dan los procesos revolucionarios. También cuando crecen los grandes monstruos. Es decir, si vos analizas América Latina, entre el 14 y el 53, vos tenés el surgimiento de los grandes movimientos nacionales populares del siglo XX. Un poco antes del 14, la Revolución Mexicana, y no después el vallismo en Uruguay, pero el irigoyenismo en Argentina, y después también el peronismo, o el cardenismo en México, o Vargas en Brasil. Es decir, distintos movimientos nacionalistas con raigambre popular que generaron mayores niveles de soberanía, desarrollo relativo, distribución de riqueza, etcétera. Es decir, en estas grandes crisis de hegemonía son también los grandes momentos revolucionarios. Bueno, de hecho, la revolución rusa del 17. Incluso también pasó lo mismo en la anterior transición hegemónica, en la transición que corona finalmente en 1815 al Reino Unido. Fíjense que en ese momento fue el periodo revolucionario latinoamericano también, de las grandes independencias. Entonces, estas transiciones contienen esos dos polos bien marcados, o esas dos tendencias: a la emergencia de los grandes monstruos, de las reacciones conservadoras, de los fascismos, los nazismos, los autoritarismos, las clases dominantes que tratan de, por la fuerza, asegurar su dominación. Ahora enseguida vamos a ir a una pausa, pero me gustaría dejar abierto un tema. Pensaba en los poderíos de las principales potencias, el poderío no solo económico, sino armamentístico que tiene Estados Unidos, que tiene Rusia. Se desconoce, pero sí se cree que es mucho también el que tiene China. Pero en este caso, ¿no está, digamos, con posibilidades de predominar el poderío chino a partir de las necesidades que tiene
de abastecerse y de abastecer a otros países, la capacidad de negociación, esas posibilidades, ¿no crees que pueden llegar a vencer estratégicamente el poderío armamentístico? Esa es una pregunta que me gustaría dejarte. Vamos a una pausa ahora, así cumplimos bien con los tiempos y enseguida seguimos y retomamos. Habíamos dejado una pregunta instalada acerca de los poderíos. ¿Qué podrá más? ¿El poderío económico, el poderío armamentístico, las necesidades globales de comerciar? ¿Cómo ves el tema, Gabriel? Es muy buena pregunta y creo que tiene muchas dimensiones. O sea, sin lugar a dudas, China en particular ha achicado la brecha con respecto a Estados Unidos y Occidente en un montón de esas dimensiones, e incluso en algunas ha superado. Es decir, por ejemplo, en materia militar se dice que Estados Unidos tiene claramente el predominio, pero la alianza con Rusia, en primer lugar, por parte de China, ha empardado mucho esa situación y ha generado otra correlación de fuerzas en Eurasia. Por otro lado, ya en un informe que el otro día leía de Rand Corporation, una institución norteamericana, afirmaba que en las simulaciones que ellos hacen de escenarios de guerra, ya no es claro la historia de Estados Unidos en una guerra en el Pacífico, que es donde se supone el corazón de una posible guerra mundial. Por otro lado, el propio Congreso de Estados Unidos, en un informe reciente, considera que ya no existe más superioridad naval por parte de Estados Unidos en el Pacífico Occidental, es decir, ahí en el Mar del Sur de China y las zonas aledañas, que es donde pasa el 30-40% del comercio mundial, donde está gran parte de la población del planeta, digamos, la zona clave. Eso en el plano militar. Pero también me parece interesante marcar que ya China tiene la primacía productiva en muchas áreas, y ha logrado China con otros países del sur global generar una red comercial, también aprovechando las condiciones de la globalización capitalista post años 80, unas redes comerciales que empardan a las del norte global. Es decir, si vos comparas el comercio sur-global, sur-sur, con el comercio norte-norte, te dan más o menos el mismo número. Algo que era impensado hace 50 años, ¿no? Que era todo el comercio era predominantemente del norte. Y China empieza a tener primacía productiva en muchas ramas, decíamos, y eso arrastra a otros países, genera otras condiciones. También China y Asia-Pacífico están mostrando una capacidad fenomenal en esta situación de la pandemia, situación de urgencia sanitaria mundial, para hacer frente en términos societales, estatales, a esa situación. Es decir, tanto China como Japón, como Corea, como Taiwán, como Vietnam tienen la capacidad de controlar la pandemia, que no haya muertos, o sea, o un número significativo de fallecidos, de organizar sociedades inmensas, en el caso de China de 1.400 millones de personas, y a su vez hacer andar la economía. Digamos, tiene una capacidad que Occidente y las otras regiones del mundo en realidad oscilan entre un escenario catastrófico, que es caída económica y desastre sanitario, que es lo que está Brasil y Estados Unidos, o en un caso mejor, como la Argentina o Alemania, que pueden cuidar la salud de la población, pero no tienen esa capacidad de hacer funcionar a ese nivel la economía. Entonces ahí hay una capacidad estatal, societal, muy interesante. Sí, me sugiere, has hecho una asociación muy interesante que a cualquiera, digamos, le admiraría, le haría levantar las cejas, como dijiste Argentina y Alemania. Es decir, ¿vos pensás que una buena, entre comillas, resolución de la pandemia con relativamente pocos muertos puede colocar a Argentina en algún tipo de posición de liderazgo en América Latina?
Sí, ojo, también dije Brasil y Estados Unidos, aclaro, o sea, no es por comparar Argentina con Alemania, pero sí es interesante mostrar que para mí me evidenció dos cosas la situación de Argentina. Una, obviamente, decisiones gubernamentales que estuvieron y que fueron acertadas y que son evidentes, pero también capacidades societales estatales que todavía existen, incluso a pesar de 4 años de declive periférico en términos, ¿no?, del gobierno anterior. Y eso se ve, por ejemplo, en la cantidad de unidades de cuidados intensivos de Argentina. En la región era muy superior, en la capacidad de producir tecnología en el campo de la medicina. De hecho, producimos respiradores. Entiendo que es el único país de la región que lo hace, pero también tener cierto desarrollo en ciencia y técnica para, desde el CONICET, por ejemplo, generar soluciones ante esta situación de pandemia, e incluso soluciones que son reconocidas a nivel internacional. Creo que todo eso, si Argentina lo conserva, sin dudas le va a dar un lugar de importancia en la región. Siempre lo tuvo Argentina, un lugar de importancia, pero puede generar un camino, y sobre todo ante la crisis profunda de Brasil, donde además hay una lucha interna en el establishment muy importante, que se refleja eso en el alicaído y problemático gobierno de Bolsonaro. Creo que ahí hay una lucha de poder muy importante en las alturas en Brasil, donde el gobierno, más esa combinación entre neoliberalismo económico, con ultraconservadurismo político y alineamiento colonial con Washington de Trump, de Bolsonaro con respecto a Trump, está generando muchas crisis e incluso muchos sectores que se le oponen. Y creo que la región está en convulsión. Yo decía hace un tiempo, cuando ganó Macri en Argentina, yo decía que no hay condiciones para una hegemonía neoliberal. No hay condiciones para un proyecto neoliberal que tenga legitimidad política y que funcione. Primero porque como no hay crecimiento desde el norte global, y no hay crecimiento con los países a los cuales uno es más dependiente, en realidad no hay condiciones de generar legitimidad, porque no hay ni siquiera desarrollo dentro del subdesarrollo. Es tipo los 90, que bueno, vos tenés algo de crecimiento económico, aunque vos seas subdesarrollado. Hay una situación de estancamiento total desde el 2010 en el norte global, y si vos te atás a eso, es más el excedente que se va para afuera y la extracción de ese excedente que la posibilidad de crecimiento, de acumulación, incluso bajo la condición periférica. Después, porque hay una situación de multipolaridad, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Doy un ejemplo que le pasa a Brasil, incluso le pasaba a Macri. Cuando Trump le pide, romper relaciones con China, Teresa Cristina, que es la ministra de agronegocios, de agroindustria de Brasil, que representa los intereses de los agronegocios, le dice, no, ni loco, vos rompes con China, porque nosotros somos China Love, digamos. O sea, nosotros amamos a China, China nos compra, y esos son los grandes terratenientes brasileños. Pero por otro lado, por ejemplo, cuando Macri, Trump y los Estados Unidos le piden que saque la base china aeroespacial en Argentina, en la Patagonia, en Neuquén, Macri no puede porque hay otra condicionalidad, otro juego. O también podemos pensar cómo esa multipolaridad influye en la situación de Venezuela. Si hay genera otro escenario de correlaciones de fuerza. En este contexto regional, ¿cómo negocia Argentina? ¿Negocia solo con el resto de los países? ¿Tiene posibilidad de aliarse regionalmente como para potenciar la capacidad negociadora? Y yo creo que a ver, obviamente está México, pero me parece que Argentina se puede abocar con esta fortaleza que señalaba Eduardo, puede empezar a trabajar algunas cuestiones al interior del Mercosur, sobre todo teniendo en cuenta algo. Por ejemplo, cuando Bolsonaro quiso tirar por la ventana del Mercosur junto con su ministro Paulo Guedes, la burguesía industrial brasilera representada en la CNI, la Confederación Nacional de la Industria, y el vicepresidente Hamilton Mourão, que es de las Fuerzas Armadas de un sector distinto al de
al bolsonarismo, por así decirlo, le dijeron no, y nosotros tenemos que fortalecer el Mercosur, y fue ese Hamilton Mourão quien vino a la asunción de Alberto Fernández. Es decir, ¿por qué marco esto? Porque esta situación, o el jaque que existe al neoliberalismo en Chile, o la situación que todavía no se resolvió en Bolivia, o el giro que dio México después de 30 años de neoliberalismo, ¿sí? Toda esa situación puede generar un marco favorable para que Argentina pueda encontrar aliados o situaciones ventajosas, donde obviamente también cuenta con un aliado adicional en esta situación mundial, que es Europa continental, que no solo le sirve el Mercosur, es Europa continental, sino que también tiene un juego ahí que pesa en la tirantesco. Y tiene obviamente a China y a Rusia como posibles aliados, y también un jugador fundamental, que es el Papa Francisco, que creo que ha jugado un rol importante en la región, en Argentina, y que es parte de de la falta de condiciones para una hegemonía neoliberal. Que la propia conducción de la Iglesia Católica sea o emita discursos permanentemente en contra del capitalismo salvaje, en contra del dios dinero, en contra del neoliberalismo, en contra de la cultura del descarte, y propicie alianzas contrarias a esa política, también es un límite y es un aliado importante en la región. Entonces yo creo que si uno mira a primera vista, dice, bueno, esa es la situación del 73 de Argentina. Llega un gobierno nacional popular al poder y está aislado, ¿no? Después del golpe en Chile, la situación, el retroceso en Uruguay, golpe en Bolivia, ya venía en dictadura Brasil. Eso, si vos sacás una foto, puede dar esa sensación. Pero mientras vos en el 73 estabas en pleno retroceso total de los nacionalismos populares en la región y de los procesos de liberación nacional, y estábamos en la emergencia de la construcción de la salida neoliberal y las dictaduras y todo lo que vimos en esa época, nosotros hoy estamos en un periodo totalmente distinto por lo que charlamos anteriormente. Entonces creo que eso es interesante analizarlo para entender que no es que está Argentina sola, porque el contexto popular es distinto en la región. Todavía nos quedan unos cuantos minutos de entrevista por delante, después nos queda otra hora más de programa. Como vamos a charlar después de Estados Unidos, vamos a conversar con Gabriel Merino varios temas más relacionados con la geopolítica. Así que hacia ahí vamos a seguir conversando con Gabriel Merino, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, docente de varias universidades. Eduardo. Ahí me incitas a una provocación. Y si en noviembre ganan los demócratas en Estados Unidos y vuelve al poder el llamado Estado profundo, o sea, las corporaciones multinacionales, todo el aparato militar, el aparato de inteligencia, o sea, todo lo que fue Clinton, sobre todo Hillary Clinton, Obama, es decir, globalismo más universalista, imperial, que mete las Fuerzas Armadas en todas partes. ¿Qué pasa? ¿No corremos el riesgo de una contraofensiva en todo el continente? Sí, pero va a seguir partido para mí Estados Unidos. Como durante el gobierno de Obama o peor. O sea, esa grieta en Estados Unidos, en por lo menos 3 sectores, ¿no? Esos globalistas, como bien les llamabas vos, Eduardo, con las transnacionales, las grandes redes financieras, las tecnológicas de punta, los servicios de inteligencia, el poder más dinámico, por así decirlo, del imperio, que entiende que ya a Estados Unidos le quedó chico y necesita armar una estructura de poder mundial con Japón y Europa y cercar a China y a Rusia. Esos globalistas van a intentar avanzar y obviamente yo creo que son mucho más efectivos, mucho más capaces de construir una fortaleza imperial. De hecho, acá estaban avanzando mucho y con la Alianza del Pacífico en la región habían sumado muchos adeptos y creo que hubiese tenido otras chances el gobierno de Macri con una Hillary en el poder. Pero
a esos globalistas primero están los neoconservadores, que es una parte del gran establishment y del Estado profundo, pero que es muy contrario a esa estrategia globalista, que tiene otras corporaciones atrás. Y después están encima los nacionalistas económicos como Trump, que tienen como base sectores también de la defensa y del Pentágono, tiene como base sectores de la industria, como las grandes corporaciones siderúrgicas. No es casualidad que Dan Dimizio, el CEO de Nucor, la mayor siderúrgica norteamericana, haya sido uno de los principales asesores de campaña de Trump, o Robert Lighthizer sea el representante de comercio, porque ahí hay atrás intereses de los industriales perdedores de la globalización. Es el sector más retrasado del establishment. Y eso no se resuelve, esa lucha. La forma de resolverlo puede ser que en una situación de mucho crecimiento económico global y que Estados Unidos recupere una hegemonía, tenga suficiente capacidad para darle de comer a todos eso, digamos, y darle de comer a sus sectores trabajadores. Pero el proceso que vemos no es para ese lado. Vemos un proceso de no crecimiento mundial, de que China cada vez disputa más fuerte, que eso exacerba las disputas internas en Estados Unidos y que encima ahora le crece con cada vez más fuerza una crisis por abajo, una crisis anti-establishment. Que incluso sectores de Trump también expresan esa crisis, nada más que lo hacen por derecha, ¿no? Es el trumpismo más populoso, digamos, de algunos sectores del medio oeste norteamericano, que expresan también esa crisis anti-establishment, pero en una salida más reaccionaria, más conservadora por derecha. Pero desde Estados Unidos creo que se le dificulta mucho, aún ganando Biden y los globalistas, se les dificulta bastante, no quiere decir que sea definitivo esto que digo, pero se le dificulta bastante solucionar el problema de hegemonía y recuperar la iniciativa estratégica. ¿Sabes que cuando Eduardo te entrevistó hace un par de meses, hubo una frase que después nos quedamos conversándola con Eduardo en una parte del programa, donde decías que el capital responde con Estado a las crisis? Que el capital suele responder con Estado a las crisis. Estuvimos viendo, después que dijiste esa frase, que algunos países, tomamos el caso de Islandia, hace un par de semanas atrás, Perú, varios países se estuvieron ocupando, nacionalizando o estatizando, aunque sea temporalmente algunos, su sistema sanitario, ¿no? Otros países, como el caso de Alemania, apoyando a Lufthansa, o el caso de Francia, también decidió apoyar otro tipo de empresas, tema que Eduardo en el que profundizó varias veces también. ¿Cómo ves? ¿Vos crees que el mundo tiende a eso? ¿Que hay como una tendencia que los privados no pueden responder? Sí, en las situaciones de crisis, y de hecho el keynesianismo surge en una situación de crisis, ¿no? Al inicio del 30, el periodo entre guerras, esa transición hegemónica anterior, que hablábamos al principio. En periodo de crisis, el gran capital promueve el gran Estado. El estado de guerra, además, el estado plantado de resolver provisiones, tecnologías, armamentos, y que el capital siga acumulando, y para eso inyecta dinero. De hecho, nosotros ya vemos eso desde el 2001 en Estados Unidos. Los americanistas con Bush, a través de un keynesianismo militar, para tener déficits fuertes, tanto comerciales como fiscales, e inflar enormemente el presupuesto militar, y con eso dar de comer al complejo industrial militar de Estados Unidos, que es el que está en el corazón de la economía norteamericana y del desarrollo tecnológico, etcétera. Después con Obama, un keynesianismo financiero, emitir, pero emitir no para ponerle plata en el bolsillo al trabajador, sino para rescatar las bancas, emitir, y además no solo monedas sino también mucha deuda, bonos, para generar un rescate masivo del sistema financiero y profundizar la financiarización del sistema. Financiarización que te trae un problema aparejado muy fuerte, que es el de la desigualdad, que después estalla por abajo, porque ese capital financiero que engorda
para poder acumular, tiene que sacarle a los sectores de la producción y el trabajo, porque tiene que sacar a través de tasa de interés, bueno, distintos mecanismos, sino de dónde come el sector financiero. Pero eso creció. Y ahora pensemos que Estados Unidos ha emitido 3,3 billones de dólares, eso le llaman trillones, en 3 meses, cuando en todos los años anteriores, para hacer frente a la crisis, había emitido 3,5 billones. Es decir, emitió lo mismo en dólares en 3 meses que lo que había emitido en 6-7 años. Es decir, hay una enorme emisión, hay un enorme rescate del Estado, de la economía. A ver, si el Estado no hubiese rescatado el sector petrolero estadounidense, estaría todo quebrado, completamente quebrado. Sobre todo el del fracking y todos los nuevos jugadores. Es más, algunos grandes jugadores querían que eso suceda porque las grandes crisis son grandes procesos de centralización del capital. Es decir, que los más grandes, los más dinámicos, los más fuertes se quedan con los más chicos. Entonces, eso es así. En la periferia nosotros tenemos el debate, por ser periferia justamente, y por tener élites pseudocoloniales, de en plena crisis achiquemos el Estado. O sea, o toda una reacción antiestatal, que justamente lo que va a hacer es presionar para profundizar nuestro declive periférico, como lo vimos en los 4 años anteriores, que yo acabo de hacer un trabajo que se publicó en Realidad Económica sobre giro neoliberal, declive periférico y desigualdad en América Latina, en Argentina y Brasil en los últimos años. Los números son escalofriantes de lo rápido que se declina. Ahora, vos me sugerís un montonazo de preguntas con estas observaciones. Los planteos simplistas sobre el lugar de Argentina en el mundo en los próximos años dicen, unos dicen, bueno, vamos con China, hacemos negocio con China, China ya es nuestro principal comprador, superó a Brasil, nos pegamos a China. Y vienen los otros y dicen, sí, bueno, pero vos estás haciendo un acuerdo de deuda con fondos financieros que tienen el respaldo del Estado norteamericano, después tenés que hacer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más bien que no estás en condiciones de pelearte mucho con Estados Unidos. ¿Existe, qué sería algo así como una tercera posición en este momento? Buena pregunta. Y la tercera posición sería retomarle el camino del Banco del Sur, el Estado continental latinoamericano, empezando por el Mercosur. Cuando digo Estado continental no digo una banderita, digamos, pero sí generar instituciones regionales sólidas y con poder real que permitan una efectiva unidad y un aumento de la escala en el poder. En realidad, si nosotros buscamos una salida de desarrollo, soberanía, justicia social, inclusión o como se lo llame, es decir, donde vos puedas desarrollar las 6 dimensiones centrales del poder mundial, que después te permite tener poder y por lo tanto participar en una mejor distribución de la riqueza, que esas dimensiones son la capacidad tecnológica nacional y productiva, ¿no? Relacionada a lo tecnológico, la capacidad financiero-monetaria, la capacidad de defensa, el control de tus recursos naturales y sus rentas, los medios masivos y las plataformas de comunicación, y las matrices culturales e identitarias nacionales. Bueno, si querés desarrollar esas 6 dimensiones, no hay escala por fuera de lo regional. Lo que quieren los otros 2 escenarios implican, ¿cierto?, mantener la dependencia, mantener la subordinación y la imposibilidad de desarrollo. Claro, uno puede decir, bueno, con Occidente no vas a tener ni siquiera crecimiento porque está estancado. Por ahí con China vas a tener desarrollo dentro del subdesarrollo, en ese esquema de integración. No en un esquema así de, bueno, yo le vendo soja a los chinos y con eso me alcanza. Por lo tanto, eso te obliga sí o sí a concentrarte en la escala de la idea de lo continental, empezando por el Mercosur. Entonces voy a decir, en esas 6 dimensiones que yo mencioné del poder, vos tendrías que tener una herramienta de escala regional. Por eso digo, el Banco del Sur y la moneda del Sur, una. 2, en
lo tecnológico, bueno, integrar, ¿no?, desarrollo tecnológico conjunto por lo menos al interior del Mercosur, y así ir avanzando en cada una de las esferas. Es muy difícil, si no haces eso, romper el lugar y la jerarquía que Argentina tiene en la situación mundial, como semiperiferia. En todo caso, vamos a seguir declinando un poco más, o nos defenderemos, como se dice en la metáfora futbolera, ¿no?, los 11 colgados del travesaño, nos defenderemos para no declinar en un gobierno nacional que pueda sostener ciertas condiciones de semiperiferia, porque nosotros no somos periferia, ¿no? Y vos te das cuenta en un conjunto de indicadores de desarrollo, incluso te das cuenta en esta pandemia. Somos semiperiferia, pero el tema es, bueno, o tenés una estrategia defensiva para sostener ese espacio, o tenés, me parece a mí, un declive profundo por lo que se viene. Bueno, es un gran desafío, y por supuesto que vamos a invitarte otra vez a seguir debatiendo, más que debatiendo, pidiéndote que nos digas, ¿no?, por dónde va la cosa, Gabriel. Se nos fue el tiempo, y lamento que haya sido así, porque me gustaría seguir conversando, pero la vamos a seguir más adelante de vuelta. Bueno, Hugo, Eduardo, me encantó, como siempre. Se me fue volando a mí también, ni me di cuenta que ya se había pasado. Bueno, un gustazo, y les mando un fuerte abrazo y a disposición. A mí me encanta charlar de estos temas, aparte con gente que sabe mucho, y es un gusto y un honor. Muchísimas gracias. Gabriel, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la dedicación, y la verdad que nos dejaste un montonazo de ideas y propuestas para seguir hilando. Es decir, con eso armamos no sé cuántas audiciones más. Era Gabriel Moruto, que nos acompañó en Ciencias Sociales, investigador del CONICET y docente universitario. Enseguida volvemos.